personas asocian la figura de Frankenstein con una creadora, ¿no? Hay siempre la tendencia a pensar que Frankenstein es una creación de tipo masculina. Y realmente la mujer que con que vamos a encontrarnos hoy, pues es una mujer absolutamente asombrosa en cuanto a su vida y en cuanto a la relación con su tiempo. Mary Shelley nació en Londres y nació de una familia muy singular, porque su madre fue una de las primeras feministas teóricas de la modernidad. Fue una mujer que dio toda una ponencia acerca de las ideas de la paridad de género en su tiempo. Y estamos hablando que Mary Shelley nació en 1797 y, y nació también de un padre que era William Godwin, que tenía pues unas posturas liberales en la política que se asemejaban bastante a las teorías del socialismo. Entonces, esta mujer nace primero en una familia pensante, en una familia de avanzada, en una familia que se proyecta de una manera muy bella en lo social, en el futuro, en las luchas, en las reivindicaciones. Su padre se ganaba la vida como librero, pero digamos que lo que tiene Mary Shelley, además de toda esta reivindicación de su familia, de lo que son las luchas sociales, además de una oposición al capitalismo que en ese momento se estaba fortaleciendo, ya estos dos lo advertían, este par de seres que dieron pues, que son los padres de Mary, pues nació esta muchacha con el signo de la tragedia, porque en su nacimiento muere su mamá, ¿no? Y ese es un signo de tragedia, pues, que marca profundamente, ¿no? Su padre amaba profundamente a Mary, su esposa, por eso le coloca el nombre de su esposa a su hija, que es una cosa tenaz, o sea, llegar y arrastrar de alguna manera el nombre de ese vínculo, ¿no? Cae muy enfermo de pena y mucho más porque él se encarga de cuidar la obra de su mujer y de publicarla. Y cuando la publica, su familia entra en contradicción con él, porque las ponencias que tiene Mary son tan de avanzada, son un pensamiento tan de avanzada que lo que ellos asumieron era que el marido le estaba haciendo una deshonra a la memoria de esta mujer, porque no era posible que esta mujer además tuviera unas posturas que contrariaban la iglesia, que contrariaban el statu quo. Entonces, eso los dejó bastante aislados a William como padre y como criador, no solamente de las hijas de ellos, sino que habían recogido como las hijas de antes. Entonces era una familia grande con los míos, los tuyos y los nuestros. Y este hombre cae en una depresión, en una enorme tristeza, y en medio de la depresión y la tristeza se casa con una mujer de la cual ni siquiera estaba enamorado, pero necesitaba una mamá para sus hijas, ¿no? Y se casó con una viuda que también traía otras hijas y conformaron, digamos, una historia en la que más o menos ella era la madrastra y Mary era la cenicienta, ¿no? Fue una historia desafortunada porque esta mujer tenía muchas ganas de saber que era la dueña de casa, que sus hijas entraban con algún beneficio por esto. Y Mary pues fue relegada, cosa que en últimas
Digamos que fue un hecho desafortunado que le trajo la posibilidad de leer la librería entera de su padre, regentar la librería, conocer y trabajar en el negocio del padre. Y esto pues hace posible que esta niña comience a escribir de manera muy temprana. Fue una lectora ávida, encontró en la lectura ese refugio necesario para toda esa carga de dolor, primero de la muerte de la madre y después de tener una presencia femenina en su vida, pues bastante rígida, bastante patriarcal también. Esta mujer era otra cosa desde muy chica. Teniendo cerca de 16 años, esta chica, aquí tenemos a su madre. Además que si pueden conseguir la obra de esta mujer y leerla, háganlo, porque se van a sorprender con las posturas que ella tuvo o sea, estamos hablando del siglo XVIII, pues. Y esta mujer ya tenía unas posturas teóricas del feminismo bastante estructuradas y complementadas con la visión social, por supuesto, y con la obra también de Baldwin. Entonces, su madre, este es su padre, y a los 16 años entra en la historia de Mary Shelley el señor Percy Shelley, que era poeta y además era un mecenas de la obra de su padre. Él patrocinaba la obra de su padre y por esta razón Mary y Percy se conocen y se enamoran estos dos muchachos de una manera infinitamente perdida, un amor además ilustrado, ¿cierto? Un amor que se daba también en las posibilidades del conocimiento, de la poesía. Y este señor Percy Shelley y Mary hacían una pareja ideal, de no ser porque Percy era casado. Entonces ya se podrán imaginar en aquel tiempo que este señor estuviera casado, qué representó para Mary, y fue pues una historia escandalosa, una historia además porque Percy Shelley pertenecía a las familias aristocráticas de Londres y pues era una afrenta abierta lo que estaba pasando entre este par y sobre todo porque Percy desconoció el matrimonio que tenía con otra mujer, ¿no? Nació un hijo, sin embargo, de Percy Shelley y su esposa. Aún así, Mary y Percy pues no se abandonaron. Además tenían una visión del amor muy singular, muy libertario, ¿no? La posibilidad de tener la honestidad en el amor, y la honestidad en el amor uno la quiere, pero es absolutamente costosa también. O sea, hay que estar preparados también para poder desear la honestidad y la apertura de lo que es la honestidad en el amor. Ellos tienen a un niño que es nombrado William como su abuelo, pero este niño pronto muere también. Entonces, toda la vida de Mary Shelley está dada desde muy temprano por el duelo y la pérdida. Y este es un dato absolutamente importante. O sea, toda la línea de tragedia de Mary Shelley tiene además una profundidad en su obra magnífica, ¿no? Por eso vamos a ver cómo ella es autora de su tiempo. Bueno, cuando muere el niño y pasan todas estas desgracias, este par, Percy y Mary, se van de Inglaterra, porque ahí es imposible tener una vida amorosa realmente libre, realmente tranquila, y se van a recorrer toda Europa, y es cuando Lord Byron los invita a su villa en Suiza para pasar el verano de 1818 juntos. Y esta es la villa donde él lo citó, la villa Lord Byron era
pues un hombre muy rico, muy famoso en su época. Era un hombre además guapísimo, ¿no? Entonces era como un dandy de la época, era un seductor de la época también, pero era un hombre muy brillante. Entonces era un aristócrata que se daba pues lujos, pero también se daba a la creación artística. Y estando en Villa Diodati, se juntaron estos cuatro, que eran Mary Shelley, Percy Byron y Polidori, y coincidió con un verano en la que no hubo sol, un verano en la que estalló un volcán en Indonesia y toda la nube de humo, de ceniza, invadió Europa y fue un verano absolutamente tétrico. Yo creo que ustedes se podrán imaginar, si no lo han vivido, cómo se espera en Europa el verano. Y un verano que no llega, el año sin verano, pues era un año tenebroso, además porque había pues todo esto de la explosión del volcán, y se dio también en un tiempo en el cual toda la dinámica científica estaba arrancando. Fue el tiempo donde se descubrió la electricidad, y el galvanismo hizo muy especialmente que hubiese, digamos, como la ilusión de que habían encontrado de dónde venía la fuerza de Dios, de dónde podía venir la fuerza de la vida. Es decir, el descubrimiento de la electricidad tuvo experimentos en los que se sabe que estuvo Mary Shelley Percy, en los cuales, por ejemplo, metían electricidad galvánica a las ranas muertas, y como ellas cogían impulso, ¿cierto? Los músculos se contraían, entonces se pensaban que era la partícula de Dios, era la partícula y era la fuerza que podía devolver a la vida. Entonces ustedes se pueden imaginar el impacto de este descubrimiento en una niña de 18 años que ha perdido a su mamá, había perdido ya una de sus hermanas y había perdido ya un hijo. Entonces, ella estuvo muy al tanto de todos estos descubrimientos científicos, perdón, y en esta reunión en esta villa, en ese ambiente truculento en el que no se veía sino gris y ceniza, si no hubo verano, y todo el mundo se preguntaba si acaso el mundo se estaba acabando, estos cuatro se impusieron un reto, y el reto era escribir una historia de terror. El caso de Percy y de Byron fue un fracaso. No lo hicieron porque estaban dedicados a otras delicias de la vida. Pero en el caso de Mary y de Polidori, estos dos en este evento dieron dos de los libros más clásicos y de referencia en la literatura y en el género de terror. Mary escribió Frankenstein a la edad de 18 años en ese verano, y Polidori escribió la primera historia de vampiros antes que Drácula. Él escribió la primera historia de vampiros, la primera referencia de historia escrita de vampiros la escribió Polidori, que además era médico. Entonces, estos cuatro, en ese éxtasis creativo, pues salió de este verano, salió Frankenstein. Frankenstein fue publicado en 1818 y ha representado y representa una de las obras clásicas que representan a su tiempo. Todo lo gótico, todo lo escabroso también es muy de este tiempo, toda la parte de desarrollo científico, y también el tiempo de su autora, que estuvo vinculada, como ya van a ver, a la tragedia. Como estaba tan joven, Mary Shelley, como era mujer, la gente creyó que, además porque empezó a llamarse Mary Shelley, ¿cierto? Entonces todos pensaron que si firmaban Shelley, y era Percy.
Además, porque algo tan glorioso difícilmente podría representar la obra de una mujer, además una mujer tan joven. Y el mismo Percy le tocó salir a aclarar que él no era el autor, que el autor era Mary. En estos 2 años, bueno, aquí tenemos la primera edición de Frankenstein. Esta es la primera edición, además, que salió ilustrada y se convirtió en un éxito. Inmediatamente salió, empezó a dar un renombre, ¿no? Bueno, el viaje no les duró mucho, además porque además de Mary y de Percy, iba una hermana de Mary y quedó embarazada de Lord Byron. Entonces, eso les complicó mucho la estancia allá y les tocó devolverse para Londres. Y en Londres, cuando llegaron a Londres, Harriet Shelley se suicida. Entonces, ustedes se suicida Harry Shelley, se tira a un río. Entonces, ustedes se pueden imaginar la carga adicional y lo que vamos juntando de tragedia sobre tragedia. Es que es una cosa loca, es una cosa infinitamente loca como el signo de la tragedia atraviesa a Mary Shelley. ¿Y qué hace ella con esto, no? Entonces, al morir Harriet, la familia nunca la acepta, la familia Shelley nunca acepta a Mary dentro como esposa, a pesar de que se casan, no la acepta como esposa, pues porque para ellos es la ocasionante de la tragedia. Ella es quien ocasiona la tragedia. Entonces, ahí hay una carga muy fuerte. En ese tiempo su padre vuelve a acogerla, pero les toca vivir en una pobreza que, claro, para Mary era aguantable de cierta manera, pero para Percy pues era una carga bastante grande porque su origen pues era altamente aristocrático. Estando así las cosas, deciden estos irse para Italia, porque en Londres les es insoportable lo que está pasando. Entonces se van para Italia y en Italia comienza una transformación. Ahí tienen 2 hijos. Una de ellas muere estando en Italia y muere en una epidemia. Y sobrevive un hijo de Mary y de Percy. Pero estando allá, la relación entre ellos comienza a fraccionarse mucho. Empieza a fraccionarse porque deciden tener una relación de tipo abierta y los dos ejercieron esa relación abierta, pero es que les estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Entonces, una relación abierta en el siglo XIX, pues era una cosa muy loca, era una cosa de muchísimos retos y era un quiebre de estructura que los llevó a deteriorar de cierta manera la relación y terminaron al final siendo compañeros, siendo amigos, pero digamos que toda esa vorágine, toda esa intensidad amorosa, pues se quebró. Y aquí viene otra tragedia, porque Percy empezó a hacer, digamos, viajes en velero, ¿no? Viajes en el mar, además para visitar a Lord Byron. Y como paréntesis, Lord Byron se queda con la sobrina de Mary Shelley. Además se queda con la condición de que reniegue, la madre reniegue de la hija, es decir, se la queda con él, pero jamás puede la mamá volver a ver a la hija. Y en una ida de Percy a la casa de Lord Byron, devolviéndose, naufragan y muere, ¿no? Y muere absolutamente joven, tenía 29 años cuando muere y por ahí en esa misma edad estaba Mary Shelley. Esto que vemos aquí es un facsímil de la noticia de la muerte de Percy.
y lo que da mucha, lo que causa también una desazón es todo el mito que se crea a través de Mari, ¿no? Por ejemplo, se decía que le había sacado el corazón y que lo había guardado. Es decir, como que hay toda una mitología alrededor de la obra de Mary Shelley que tiene que ver profundamente con lo que fue su vida. Cuando regresa, digamos que el padre vuelve, la coge ella después de la muerte del esposo en Italia, regresa a Inglaterra y el mismo padre empieza a promover la obra de su hija y empieza a apoyarla finalmente en todo lo que es la producción literaria, ¿no? De Frankenstein, por ejemplo, él dice que es el trabajo más maravilloso que se haya escrito. Y yo creo que no está muy lejano realmente de la realidad, porque Frankenstein desafortunadamente nos la han quitado la cinematografía. De hecho, es la obra que más versiones en cine se han hecho, ¿no? Pero desafortunadamente, con esta marca de Hollywood, en la que le quitan la profundidad exquisita que tiene la historia. Bueno. Bueno, ¿cómo les llega? ¿Conocían algo de Frankenstein en ese lado y de Mary Shelley? Es No conocía nada. Totalmente sorprendida. Solo Hollywood. Solo Hollywood, desafortunadamente. Y en Hollywood nos quitaron la fundamentación, además de lo que es esta obra. Es más, por ejemplo, hay la confusión de que la criatura se llama Frankenstein. Ajá. Y nunca, miren, de lo que tiene la criatura es un personaje fantástico, un personaje magnífico, es que no tiene nombre. Oh. Se llama La Criatura. Se llama Ajá. simplemente La Criatura. Y eso, lo que hace esto es que no tiene ni siquiera la dignidad del nombre. Ajá. Voy a leerles algunos apartes que he seleccionado por acá de esta obra, que a mí me parece que es una obra fundamental para leer. Es una obra que nos permite encontrar una mujer portentosa en cuanto nos permite reconocer la naturaleza, la compleja naturaleza humana. Miren, miren lo que es capaz de decir la criatura, ¿no? Dice, si no estoy ligado a nadie, ni amo a nadie, el vicio y el crimen deberán ser forzosamente mi objetivo. Mis vicios son los vástagos de una soledad impuesta y que aborrezco, y mis virtudes surgirían necesariamente cuando viviera en armonía con un semejante, sentiría el afecto de otro ser y me incorporaría a la cadena de existencia y sucesos de la cual ahora quedo excluido. La mirada de amor, que nos vuelve personas. La mirada de amor. El encuentro con el semejante es lo que nos hace personas. Y esto lo estaba diciendo Mary Shelley en 1818. ¿No? Entonces, la historia de Frankenstein, realmente el que se llama Frankenstein es Víctor Frankenstein, que es el médico. Y es un médico que con el desarrollo científico, pues llega a la soberbia de hacer el manejo de la vida, ¿no? De no aceptar la muerte. Yo creo que la muerte es un tema centralísimo porque Víctor Frankenstein como
médico, dice, no, yo no me resigno a la muerte. Y no me resigno a la muerte menos ahora con el desarrollo científico que hay. Imagínense el dilema que ya está planteando esta mujer. Entonces, él reúne, hace una investigación y él piensa que en el galvanismo, en la electricidad, está la posibilidad de devolverle la vida a los muertos. Pero aún en aquel entonces, pues el cuerpo humano pues siempre ha sido revestido de una dignidad, ¿cierto? Y no podía entonces disponer de los cadáveres. Paga, consigue cadáveres de diferentes gentes, en algunos ya en una condición muy difícil, y hace una criatura, la ensambla de diferentes partes. Y sabe que tiene que tener una fuerza, no es una fuerza para meterle una rana, porque se trata de la vida de un hombre, ¿no? Entonces, le mete electricidad tomada de un rayo y le funciona. Y le funciona el invento a Víctor Frankenstein. Pero cuando ve la criatura que ha formado, cuando ve su monstruo, lo abandona. Y esta criatura logra huir y encuentra a una familia que tiene un niño ciego. No, perdón, es un niño y un anciano ciego. Y convive con ellos. Y ahí entonces sabe que es una familia y sabe que él no tiene una familia, que su creador lo ha negado, que no tiene la mirada de amor para ser persona. Y claro, llega uno que sí ve, intenta matarlo y la criatura, tratando aún y queriendo a ese niño, sintiendo algo por ese niño y por ese anciano, los mata. Porque no puede manejar su fuerza. Entonces, empieza la persecución de la criatura al creador y le reclama, y lo encuentra y lo reclama. Y Víctor Frankenstein pues ha llegado a su casa, tiene una prometida, se van a casar y la criatura lo encuentra y le reclama y le dice, si tú no me das una compañía como la que tú vas a tener en tu esposa, la mataré. Y entonces Víctor Frankenstein, muerto del miedo, pavoroso de su propia creación, va y busca y hace una Frankenstein mujer, una compañera para la criatura. Y ya cuando le va a dar vida, se arrepiente y dice, no, yo esto no lo puedo volver a hacer. Esto es una blasfemia contra la vida. Y bueno, hace toda una disertación filosófica de por qué no. Renuncia a ser Dios, renuncia a ser Dios. Entonces, Frankenstein se devuelve para su casa con su prometida y de ahí la criatura los encuentra y mata a su prometida, ¿no? Víctor Frankenstein dispone de todo para que no sea posible, pero la creación, su creación, lo persigue más allá y le quita lo que más quiere. Y de ahí comienza una búsqueda del uno y del otro para poder destruirse. La criatura quiere destruir a su creador y el creador quiere destruir a la criatura. Hasta que pasan muchas cosas y llegan al Polo Norte, y en el Polo Norte un barco ballenero recoge a Víctor Frankenstein y Víctor Frankenstein le cuenta al capitán su historia y muere. Y después llega la criatura y la criatura llega tarde porque ya está muerto su creador. Pero
Perdón, hoy Teo está, perdón un momentito. Ah, no, ya vinieron a salvarme. Teo está de visita hoy. Ay, ay, ay. Bueno, y entonces, en toda esta, ¿se alcanza a escuchar? Está encontrando a los gatos, a mis gatos. Bueno, él cuando ve a su creador muerto, entonces él renuncia a la vida y se tira en el océano. Y finalmente el narrador que escoge Maricelli es un narrador testigo. Quien cuenta la historia de todo lo que pasa es el capitán. Es un narrador testigo. Un narrador en primera persona testigo. Y lo que hace esta mujer tan joven, y uno se imagina todos los dolores que tuvo que trasegar para poder escribir esto, antes de todo el desarrollo de la psicología, de la psiquiatría y de todo el reconocimiento, además de lo que es el amor, la mirada de amor en la vida de los hombres y de las mujeres, en la vida de los humanos, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes. Dice, no he de odiar, pues, a quienes me aborrecen, no tendré contemplaciones con mis enemigos, soy desgraciados y ellos han de compartir mi desgracia. Estas son palabras de la criatura, ¿no? Que le reclama al creador, le dice, despiadado creador, me has dado sentimientos y pasiones, pero me has abandonado al desprecio y al asco de la humanidad. ¿Mm? ¿Qué conocimientos? ¿Qué es lo que tenía Maricelli para poder escribir esto? Miren esto. ¿Cómo podría llegar a tu alma? No hay palabras suficientes para hacerte comprender que debes volver tus ojos hacia una criatura, tu propio hijo, que te implora bondad y compasión. Créeme, Frankenstein, mi alma era amorosa, pero ¿no ves que estoy irremisiblemente solo? Si hasta tú, mi creador, me aborreces, ¿qué crees que puedo esperar de tus iguales que nada me deben? El desprecio y el miedo es lo que experimentan ante mí. Tan solo los glaciares y las altas montañas son mis compañeros, mi refugio. Hace días que ando por estas soledades, viviendo en grutas heladas. Son el único sitio donde me siento seguro, los únicos parajes que el hombre no me niega. El cielo gris, la nieve, todo esto merecen mi respeto y mi adoración porque me tratan con más consideración que tus propios semejantes. Si la gente supiesen de mi existencia, harían lo mismo que tú, levantarían su brazo contra mí. Este es otro fragmento. Monstruo odiado, infame, asesino, los tormentos del infierno serán un castigo demasiado benévolo para tus crímenes. Demonio inmundo, ¿me reprochas que te haya creado? Pues bien, acércate y extinguiré el brillo de la vida que en mi locura supe alumbrar en ti. Estas son palabras de Víctor Frankenstein. Y él dice, Frankenstein, en la criatura, perdón. Odioso día en el que recibí la vida, exclamé desesperado, maldito creador, ¿por qué creaste a un monstruo tan horripilante del cual incluso tú te apartaste asqueado? ¿No? Imagínense todo el planteamiento ético y todo el planteamiento que hace esta mujer. Es una cosa impresionante. Dice, me conformo con sufrir solo mientras duren mis sufrimientos. Me satisface que cuando muera mi memoria estará cargada de odio y oprobio. Alguna vez los sueños de virtud, de fama y de alegría serenaron mi fantasía.
Alguna vez fantaseé con conocer seres que, perdonando mi apariencia externa, me amarían por excelentes cualidades que yo era capaz de revelar. Me nutría de grandes ideas, de honor y devoción, pero ahora el crimen me ha degradado situándome por debajo del animal más despreciable. No puede haber culpa, maldad ni desgracia comparables a la mía. Cuando recorro el catálogo de mis pecados, no puedo creer que yo sea la misma criatura cuyas ideas estuvieron alguna vez pobladas de trascendentes y sublimes imágenes de belleza y de majestuosa bondad. Pero así es, el ángel caído se ha convertido en un diablo malvado, pero hasta ese enemigo de Dios y del hombre tenía enemigos y compañeros en su desolación. Yo, en cambio, estoy solo. Bueno, ¿cómo les llega? ¿Conocían este Frankenstein, esta criatura? Oye, yo no sé cómo Frankenstein no está dentro de toda la bibliografía que hay que leer para ser un psicólogo. Lastimosamente la mirada de la psicología es como la mirada de la medicina actual, ¿no? Es una mirada que apunta a ser muy reduccionista. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la literatura no está contenida, a no ser que uno coja un enfoque psicoanalítico. En el enfoque psicoanalítico sí se abraza lo artístico, pero de lo contrario no. Son miradas funcionales, Claro, ¿sí? Igual que claro. los médicos, ¿sí ves? ¿Usted qué le duele y por qué y de dónde? Y le hago el examen y entonces le mando lo astatino, como se llama, y usted le quitó el colesterol. Y no me importa a usted ni qué sienta, ni cómo viva, ¿sí? Ni quién sea usted como persona. Entonces es complejo, ¿sí ves? Porque no es una propuesta estética y la propuesta estética es la única que nos saca del padecimiento y de la queja, ¿no? Pero pues esa ruta no la ofrece la academia. Entonces, En el Ande dicen que la vida es una mesa de tres paticas: lo ético, lo estético y lo utilitario. Es decir, que todo debe mm, darse en equilibrio en lo ético, en lo estético y en lo utilitario. Es decir, ¿para qué? ¿No? O en función de qué o al servicio de qué está. Entonces ujú, no se puede, dentro de la concepción de lo andino, no se puede hablar realmente de una ética sin estética mm. o de algo funcional o utilitario sin tener una vocación ética y estética. Si no hay estas tres paticas, pues, ¿qué pasa con una mesa de tres patas? Se cae, ¿no? Mm, Se cae, no hay armonía. Sí. mm. Ahí hay un profundo desconocimiento de la oscuridad humana, Sí, ¿no? Estamos muy enfocados siempre en querer mostrar la luz y también en querer desconocer la oscuridad. Como decía Clarice Lispector, porque no cometemos nos creemos inocentes porque no cometemos nuestros crímenes, ujú, ¿no? Entonces, esta mujer se da el permiso en aquella época, por Dios, de hablar de la oscuridad y de humanizar y de buscar la humanidad del oscuro, ¿no? O lo oscuro, lo oscuro que tenemos los seres humanos. Y además habla de la mirada del amor como la posibilidad de volvernos personas. Si toda la queja y toda la explicación que la misma criatura da a su maldad, es uno, la ausencia de la mirada de amor de su propio creador y de cualquier otro ser humano, no tener pares, no sentirse par con nadie y por lo tanto la soledad. mm. Mary Shelley vivió 54 años.
en los cuales los últimos años escribió Matilda, escribió otras historias también, profundas también, pero creo que su obra clásica, su obra maestra y de referencia, pues es obviamente y seguirá siendo Frankenstein. Sus últimos años, bueno, cuando regresó a Inglaterra, la familia de Shelley nunca la reconoció a ella, pero sí reconoció a su hijo con Percy y negociaron para que ellos le dieran educación, que era lo que más le importaba a ella realmente y era lo que no podía darle por su condición social, pues, no por su condición económica. Entonces, con su hijo tuvo una relación amorosa profunda, una relación amorosa vinculante. Y una de las cosas que se sabe es que apenas se graduó su hijo, se fueron a pasear por todos los lugares de Europa que su mamá había estado viajando con su padre, como una forma de sanar, de cerrar esa historia terrible, como una manera de reencontrarse en ese camino amoroso junto con su hijo. Viajaron de nuevo a Ginebra, donde estuvieron en la villa con Lord Byron, estuvieron viajando por toda Italia. Entonces fue una manera de terminar la vida, Mary Shelley, desde buscar sanar, ¿no? Desde buscar recompensar todo ese dolor. Después de tantas muertes, pues la relación con su hijo fue una relación fuerte, fue una relación buena, fue una relación amorosa, vigorosa, y ella no dejó de escribir, estuvo junto con su padre y pues nos deja a nosotros como legado uno de las obras literarias clásicas, y es clásica porque habla de su tiempo, pero de la humanidad en su atemporalidad, que es la característica de lo clásico, ¿no? Lo clásico y lo universal, pues toca esos temas que tienen que ver con lo humano, con lo que nos es común en todos los tiempos, en todas las culturas, en todas las geografías. Y esta mujer, pues en la criatura que transita la historia al lado del doctor Víctor Frankenstein, pues nos entrega, yo creo que una de las miradas más profundas de la oscuridad, de lo trágico, pero también de la potencialidad del humano, ¿no? También de la potencialidad del humano. Entonces, ahí está, desafortunadamente Hollywood, con sus visiones edulcoradas, con sus formas de presentación, le ha quitado la profundidad a estos dos personajes, porque tanto Frankenstein tiene su oscuridad, es absolutamente oscuro también. O sea, ahí no hay un héroe, en esta historia no hay un héroe, sino más bien es el encuentro de dos oscuridades. La oscuridad de Víctor Frankenstein como humano, como médico, como científico, y la oscuridad de una criatura que no puede encontrar a sus pares, que no puede encontrar la posibilidad de amar, ¿no? La posibilidad de encontrar la mirada amorosa, la posibilidad de encontrarse en el amor, de encontrarse en la compañía, de encontrarse como parte también vinculada a un ser colectivo, a un ser social. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace personas? ¿Qué será eso? Yo creo que es de las preguntas que uno se mantiene haciendo. ¿Qué es lo que me hace a mí humana? ¿Qué es lo que me hace a mí persona? Hay una dignidad para todos y es toda persona, y lo dice la parte legal, ¿no? ¿No?
Y ahí todos tenemos derecho a considerarnos personas desde lo legal, pero desde lo psicológico, desde lo humano, desde la experiencia, qué es lo que nos hace humano y qué es lo que pierde, esta gente, estos seres que hemos catalogado como monstruos. ¿Dónde está la monstruosidad? ¿Qué es lo que es monstruoso en la vida? Y cómo abordar lo monstruoso. Y hay algo estético en lo terrible. En la fealdad hay algo estético, en la fealdad también hay belleza. En lo oscuro, en la oscuridad humana hay belleza. Dice, no tema usted, no cometeré más crímenes, mi tarea ha terminado, ni su vida ni la de ningún otro ser humano son necesarias ya para que se cumpla lo que debe cumplirse. Bastará con una sola existencia, la mía, y no tardaré en efectuar esta inmolación. Dejaré su navío, tomaré el trineo que me ha conducido hasta aquí y me dirigiré al más alejado y septentrional lugar del hemisferio. Allí recogeré todo cuanto pueda arder para construir una pira en la que pueda consumirse mi mísero cuerpo. Ese es el final. Ese es el final, ¿no? La criatura inmolándose. Ese tema de lo monstruoso a mí me parece bien interesante. Y cómo a nosotras las mujeres nos han limitado esa conexión con la oscuridad, con nuestra propia oscuridad. Cómo la oscuridad nos ha sido negada. Y cuánto de dolor, cuánto hay de nosotras en la oscuridad que no hacemos el trámite. Yo creo que uno solo se conoce cuando uno es capaz de conocer su propia oscuridad también. Cuando uno no conoce su propia oscuridad, uno no se conoce. Y lo mismo en nuestros personajes. Nuestros personajes tienden a ser personajes muy buenos o personajes de bueno y malos. Es decir, hay un maniqueísmo en la construcción de nuestros personajes. ¿Cómo es? Lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero esa fusión de luz y sombra que somos los seres humanos, pocas veces no lo permitimos ser. Además, porque todos los arquetipos que nosotras hemos cargado, pues son arquetipos de mujeres muy buenas, ¿no? De mujeres todas hadas, todas hadas. Pero esas brujas que somos, esos seres que vienen de la oscuridad, por ejemplo, la rabia viene de la oscuridad. Y la rabia o el odio es algo que nos ha sido prohibido. Una mujer no debería sentir rabia ni odio. No debería gritar. Es más, no debería decir groserías. ¿No? Dentro del catálogo de comportamiento de la buena mujer y el papel de la buena mujer, pues nos ha limitado absolutamente el conocimiento profundo de nuestra propia naturaleza. Esa parte de monstruosidad que cada una tenemos, pues nunca no nos preocupamos porque le tenemos mucho miedo al ser develadas.
y también la vulnerabilidad que sentimos los seres humanos en la búsqueda de esa mirada de amor. Absolutamente vulnerables. Por eso cuando la madre da teta y mira a su criatura con amor, la vuelve persona. Y hay tantos que nos vuelven persona con la mirada de amor. ¿Y a cuántos devolvemos la condición de persona, de ser humano, con nuestra mirada amorosa? Es absolutamente poderoso. ¿Y cómo cultivamos la mirada amorosa? ¿Cómo podemos a la criatura devolver la condición humana como escritoras? Yo creo que en parte es reconociendo su propia oscuridad, porque queremos pensar que solo podemos amar lo absolutamente bueno y nos aterra amar la oscuridad de otro. Y ahí fragmentamos. Por eso nos queda tan difícil a veces en el amor. Primero porque creamos el personaje. Después, porque nos parece absurdo que no sean lo que hemos nosotras pensado. Toda la creación alrededor del personaje se nos cae y entonces nos defrauda porque no somos lo que hemos creado. Y porque no nos han dicho que para amar a otro realmente hay que acercarse a la oscuridad propia y a la oscuridad del otro. Y cómo nuestros personajes en la vida pueden llegar a ser reales entonces. Si hay un ocultamiento. Bueno, yo les voy a proponer un ejercicio en caliente. A ver cómo nos va en el día de hoy. Hagan de cuenta que ustedes se van a enamorar hoy de un hombre o que están enamoradas hoy de un hombre. Y uno cuando escribe cartas de amor, uno que escribe. Lo mucho que uno quiere al otro y lo muy bueno que, que uno es, ¿cierto? Uno da motivos para que lo quieran, ¿cierto? Y entonces uno se empeña en las cartas de mostrar ese lado luminoso, ese lado fantástico, ese lado bueno. Y hagamos el ejercicio imaginario de una mujer, no sé, de ustedes no sé, de pronto inspírense en ustedes, pero salgan de ustedes también un poco. Una mujer que está amando a un hombre y decide contarle su más profunda oscuridad. Ese lado oscuro con que va a tener que lidiar si decide amarla. Ese lado oscuro, ese lado miento, eh, llego tarde, soy nocturna, me da pereza levantarme los sábados, olvido todo. ¿Qué crimen confesaría? ¿Qué instancias de la oscuridad podría llegar una mujer enamorada a confesar a un hombre que está conquistando, que está llegando, que está amando? Una carta de confesión de oscuridades, de un personaje, no de ustedes, de un personaje. Se inspiran en ustedes si quieren. ¿Qué tendrían que lidiar? ¿Con qué oscuridades tendrían que lidiar? Y cómo esas oscuridades, cuando se les da luz, cuando el foco de luz se ponen en esas oscuridades, empiezan a ser absolutamente humanas, absolutamente factibles de conversar y negociar.
¿Les gusta el ejercicio? ¿Me he explicado bien? ¿Nos damos cuánto para hacerlo? ¿20 minutos? Además, para que tomen alguito y descansen. Si las oscuridades son muchas, pues dejan puntos suspensivos. Listo, a ver. Una carta para enamorar, pero haciendo una confesión de oscuridades. Vale. ¿Vale? Entonces nos vemos, bueno, no veámonos a las 8:50 para que tengan tiempito de relajarse y bueno, de hacer esto a nombre del personaje que vayan a hacer. Listo. ¿Listo? Listo. Vale. Bueno, ya nos vemos entonces. Ok. Ya nos vemos. Hasta ahora. Así es. Bueno, pero ¿escribiste algo? ¿Alcanzaste a hacer algo? Sí, 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 alcanzaste a Muy hacer. bien, muy bien. ¿Y María Isabel? Entonces leemos. Jenny, ¿comienzas? Listo. Sí, señora. Es incómodo, ¿no? Es un ejercicio de incomodidad, claro. Bastante. Bueno, querido Iván, sé que no respondo como tú quisieras a tus preguntas y también sé que tu intención es conocerme o conocernos. Verás, no voy a contestar tan rápido como tú solicitas. Soy de las que necesitan sentir y pensar antes de apurarme a hablar. Espero no darte una impresión equivocada. Mi silencio es de introspección y no de evitación. No siempre sueño con jardines. En una ocasión soñé con una lámpara de flores que pendía del cielo. Eso fue solo una vez, en mi infancia. Ahora sueño que corro, que soy libre, que golpeo a la gente y salgo huyendo, y que si me persiguen me devuelvo a dar pelea. Así en la vida me gusta sentir libertad. Detesto sentirme presionada. Contestaré con toda mi furia cada intento de controlarme, mandarme o prohibirme. Confío en mi criterio. No necesito extenderme en confrontaciones para intentar convencer a alguien de lo que creo. También aborrezco que alguien lo intente conmigo. No quiero recibir adoctrinamiento. No quiero sentirme juzgada. Me dices me dices que me ves muy tranquila y en paz. Es porque me siento libre. No quieras imponerme tu ritmo acelerado. Tú tienes tus prisas, yo tengo las mías. Me irrito cuando me siento censurada. Yo me siento adulta y hago lo que me viene en gana. Hay ocasiones en las que me sentiré frágil y desvalida y necesitaré tu abrazo en silencio. Otras veces necesito estar sola. Otras necesitaré estar con muchas personas y escuchar posturas diferentes a las mías. En aquellas ocasiones siempre estaré de vuelta a ti, aunque haya necesitado un rato de ausencia. Habrán días en que necesite llorar y quedarme en la cama todo el día. Me cuesta tomar decisiones. Incluso pediré tu opinión, aunque luego no la tenga en cuenta. Saldré corriendo si llego a sentir que me manipulas. Soy alguien que hace caso de lo que sienten las tripas. No estaré dispuesta a recoger tu desorden, ni a cocinarte, ni a servirte el café. Esa soy yo. Siempre mía, Lucía. Mm, Uy, claro, bravísimo, buenísimo, Jenny. claro, claro. Wow. Miren cómo el ejercicio además es tan liberador, ¿no? Porque siempre el personaje y nosotras como personajes también entramos a jugar un rol, un papel y un guión que se nos queda corto. Entonces, cuando abrimos esa posibilidad de entrada de esas oscuridades, toda la gama humana se abre y se vuelve realmente exquisita y se vuelve palpable. Y uno dice, si esta Lucía, ¿no? Esta Lucía es un personaje real. Muy bien, muy bien. Un personaje que afronte sus oscuridades. Que las oscuridades son así. Y nos han enseñado a ponerlas debajo de la alfombra para que nadie vea, ni nosotras mismas. Y aún en nuestras oscuridades hay una potencialidad exquisita, exquisita. Muy bien, María Isabel.
Amorcito, gordito querido, cada día me siento más enamorada de ti. No te imaginas cuánto valoro todo el amor que me das, que me demuestras con tus mensajes de buenos días y buenas noches, llenos de bendiciones y música incluso. Los super stickers que siempre me pregunto, oh, wow, ¿de dónde los saca? Son únicos, gordito, como tú y bueno, como yo también, porque tú sabes que conmigo te tocó la lotería. Como hemos hablado varias veces, mujeres como yo no hay. Si te digo que te amo es porque te amo y te amaré siempre. A veces amo mal, amorcito mío, con celos, rabietas, caprichos, intolerancias, pero al menos lo reconozco y le pido a Dios que me ayude a amarte como tú te mereces, porque gordito, si te mereces un regaño, un jalón de orejas, aquí voy a estar para dártelo. Quiero que seas un hombre de bien y pues a mí lo maternal se me da y yo te lo entrego. Si me molestas, mi amorcito lindo, pues por la noche no vamos a tener nada que ver el uno con el otro. Y gordito, no es que yo sea ambivalente como me dijiste en febrero que viniste a verme. Al contrario, soy coherente, enojada, enojada, feliz, feliz. Simple. Antes más fácil y claro así. Lo que es. Bueno, depende, porque a veces ni yo misma me entiendo y solo quiero que te esfumes o que me abraces. Depende de lo que sienta, aunque a veces no tenga claro lo que siento, pero yo sé que estoy sintiendo. Y esto que siento es amor, porque te quiero ver, te quiero abrazar. Quiero que llegue diciembre para compartir las novenas. Ya compré las cajas de natilla, aunque me saca la mierda cocinar esa vaina que se pega y ni me gusta, pero lo hago por ti. Y no te enojes por esto de la natilla. Ya sabes que prefiero la verdad. Sí, 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 gordito, la verdad aunque duela. La semana pasada preguntaste, ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras como si me odiaras? Bueno, amorcito, es que te odio, pero con amor. Agradece que no me eres indiferente. Ahí sí me perdiste. Pero no me quiero ir por las ramas, aunque tú sabes que amo las ramas tanto como el chocolate. Y que ni por el putas me voy a tomar las píldoras anticonceptivas para que hagas lo que quieras conmigo y luego ya. Y no es una postura rancia, no, al contrario, es nuevamente la coherencia de quién soy y de que si quiero, bien. Y si no, pues bailas, gordo, y qué pena hablarte así. Pero es mejor que una vez vamos aclarando que yo soy lo mejor que te ha pasado en la vida, así que valórame. Te amo, gordito. Tuya para siempre, yo. Pero miren, miren cómo se abre y qué bueno que uno pudiera realmente ejercer el derecho a su propia oscuridad. Renunciar a la vocación de mujer 10, de la complacencia, ¿no? Miren Sí, cómo los personajes toman de pronto un punto de vista con una singularidad exquisita, ¿no? Bueno, y Silvia, bueno, yo encontré, yo encontré algo para leerles que es algo como la carta de fealdades. Se las quiero compartir. Bueno, es de una mujer que está conquistando realmente. No hay instituida una relación. Me ha venido en gana anunciarle todas mis fealdades, hasta las más impropias e inconfesables, todas que son muchas y de muy diversa naturaleza. Tengo sobrepeso. No me extrañaría que los vecinos dijesen, ahí va la gorda que no saluda, porque además no saludo. No soy una buena vecina, no compro rifas ni participo en actividades de cuadra. Saludo cuando estoy de frente, cuando no tengo salida. Saludo con ganas solo a quien quiero. Tengo sobrepeso y eso se me nota en las caderas grandes. Mi culo nunca encajaría en la silueta europea. Tengo una talla 14 y calzo 41. Mi piel está ajada y tengo una panza a prueba de 3 hijos y de los helados que me he comido en la vida y del tiempo que me he pasado sentada escribiendo y evitando salir al trote atlético de unos muslos firmes, dignos de ir a una playa a lucirse. Lo sedentaria se me nota, aún se me nota en la columna que me doblega. Mis senos tienen forma de pera y aunque sus pezones son rosados y me gustan, jamás estuvieron ni estarán en forma para esas fotografías que prenden a los hombres. Ni me interesa.
Los míos han dado de mamar a 3 por 6 años de mi vida. Así que, como ve, fealdades tengo muchas. Puedo ser muy fea con una frecuencia desalentadora, al menos una vez al mes y a veces con mayor probabilidad de repetición cuando la vida me abruma, cuando veo mi estado de cuenta y las cuentas por pagar, y la mierda de país en que vivo, y me deprimo cuando leo las noticias y maldigo cada canalla y medio que nos gobierna y quisiera poder exterminarlos, pero mi fea conducta correctamente política me llama a ponerme en el camino de la utopía y los buenos modales. Mi fea neurosis me pide ser buena y salgo de la cama cada día sin poder dormir bien del todo, creyendo cosas como que el amor todo lo puede, todo lo cura, para volver a intentar respirar en medio de una paz que taladra mis talones. Yo necesito quien me aguante. Aún mi marido, que es más bueno que el pan, se está cansando y lo entiendo. Tengo 48 años y no puedo darle hijos y al final de los conciertos siempre tiene una buena gacela joven que le mueve la cola y le pide que la case. Tengo la fealdad de maquillarme para esconder mis ojeras y el entrecejo pronunciado como un gesto de incomprensión ante el mundo al que no me acomodo. Las preocupaciones se me acumulan en mis párpados bombachos que ponen de manifiesto mis problemas de salud. En caso de usted llegar a mi puerta y me lo he imaginado, usted tendría que lidiar con la fealdad de 3 hijos demandantes que apostarían por sacarlo lo más pronto posible. Una familia metida omnipresente de la que me convertí en la mamá de todos, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis gatos, de mis perros. Una casa llena siempre de amigos que se meten a la nevera y se sirven la comida como si nada o llaman a la madrugada. Mi casa siempre está llena de discusiones. Los desayunos son batallas campales. Mi papá cuando viene siempre quiere poner el tema. Generalmente habla sobre los derechos humanos versus derechos ambientales y entonces me dice a mitad de camino mística y nos encendemos a discutir hasta que me grita y yo le digo ¿y qué? Y le volteo la espalda y no lo vuelvo a ver. Al inicio podría ser divertido, después es un loop como todos, sin gracia. Somos una familia narcisista, ególatra, que siempre está haciendo cosas extrañas y nos metemos en la vida de los otros y hablamos de los otros. Todos podemos hablar mal de los otros, pero los otros, los de afuera, nunca. Las fiestas familiares son lo peor. Nunca hay licor, son abstemios. Mis amigos son izquierdosos todos. No tengo amigos de derecha. Mis amigos, la mayoría lesbianas, son feministas. No tengo amigas que no sean feministas. Feministas combativas, no aguas tibias como yo. Y además nos contamos todo y el que le hace algo a alguna, se lo hace a todas. Y creemos en leer el chocolate y poner sábila en la puerta y honrar la sangre de nuestra menstruación, sembrándola en las plantas de la casa. Cosas así hacemos, aspirante a brujas, bien brujas. Como ves, la lista es larga y desalentadora. Y me parece práctico y además justo y honrado decirla, tal vez se me queden algunas más terribles enredadas en el poco recato que me queda. Que queden manifiestas mis oscuridades, me da un fresquito porque quizás soy todo lo contrario del personaje que usted imagina detrás de la foto de un perfil. Soy una Venus antigua, antigua y complicada, que cree que amor y sexo van de la mano, que no creen en relaciones virtuales que no sean virtuosas. ¿Ve el lío que le evito? Para no evitar tanto en seducciones y espejismos, ¿usted cree que tenga el brío para convivir alegre con todo este esperpento? ¿Podría usted encontrar mis fealdades de alguna manera bellas? Su deseo es tan robusto como para dejar que yo, la fea, deje desbordar este carnaval oculto entre usted y yo. Ya está ahí. Silvia, hola. Hola, hola. Creo que no está. ¿Cierto? Creo que no. Silvia. Bueno, ¿cómo sintieron el ejercicio? Escribir esas fealdades. Desafiante, organizarlo, realmente desafiante. Y no porque no piense en ellas, ¿sí?
sino que me fue muy difícil buscar cómo ponerlas, ¿sí? Eso, cómo las organizo, cómo las voy mostrando, sí. Además lo escenificaste muy bien. O sea, elegiste una escenificación, además que es una de las virtudes tuyas como escritora, de llegar y escenificar lo que está pasando, ir más allá del discurso y poder escenificar, y entonces uno puede en tu carta imaginar a esa mujer, ¿no? Imaginar a esa mujer, es más, tiene una corporeidad que se transparenta a través de lo que ella misma dice y su relación con el gordo. O sea, y es magnífica, claro, claro, claro. Es una relación desafiante, pero es una relación humana real. No es el idilio, ¿no? Al que nos han acostumbrado o a lo que Jenny nos contaba ahora de la relación que hay entre los personajes y en la construcción de los personajes de telenovela. Por eso en los personajes de telenovela son personajes que no tienen arcos de transformación. La oscuridad y asumir la oscuridad de estos personajes permite la posibilidad de saber hacia dónde va el arco de transformación. No es solamente conocer la luz del personaje, sino es conocer la luz de su oscuridad. Ajá. ¿Sí? Sí. Porque en la oscuridad también hay luces. Y todos tenemos esas dimensiones en las que creemos que somos una cosa y la admitimos, ¿no? Los demás creen de nosotros algo también. Y hay cosas que nosotros sabemos de nosotros mismos, pero no confesamos. Y hay otras de las cuales ni siquiera nosotros sabemos que somos, ¿no? Entonces, todas esas dimensiones múltiples en la creación del personaje, pues nos permite adentrarnos en las construcciones de personajes inolvidables, de personajes que luchan con su propia oscuridad. ¿Cómo podemos hacer todo el camino del héroe si no conocemos la oscuridad del héroe? Y en el camino del héroe, el héroe está permanentemente en una lucha, en una contradicción con su propia oscuridad. Y paradójicamente, aún en su oscuridad, encuentra la fortaleza. Que considero que es uno de los elementos por los cuales la oscuridad nos ha sido negada a nosotras. Por eso nos quieren hadas y no brujas. Por eso nos quieren abnegadas. Por eso la descripción de la buena mujer y la mujer ideal siempre está enmarcada en unos adjetivos asociados a la parte luminosa. Sí. Pero no a la parte de la oscuridad. Y cómo tenemos que nosotras adentrarnos a conocer esas oscuridades. ¿Sí? Por ejemplo, con Bolívar yo tuve una pelea desastrosa. Porque yo a Bolívar no podía perdonarle que hubiese abandonado a Manuela y además hubiese tenido ese montón de mujeres. Y lo juzgaba y decía. Y a mí, digamos que la experiencia de la construcción de Bolívar, era que yo no podía odiarlo para poder escribir a Manuela. Yo tenía que encontrar en ese personaje el punto de luz en su oscuridad para entender el amor profundo de Manuela Sáenz Aceario. De resto, yo no podía estar en la voz de Manuela Sáenz. No podía acogerla. Y paradójicamente en la construcción, ya en la escritura, toda mi bronca me la desmoronaron 3 cartas que creo que les conté. Yo no le perdonaba a Bolívar que hubiese dejado a Manuela botada en Bogotá. Perdón. Y me peleaba con él.
Le decía, pero vos sos un infame. ¿Cómo después de Manuela darte la vida entera, la dejas botada en Bogotá y te largas y además le escribís una carta de amor a tu prima? Y resulta que ya en la última escritura me encuentro yo con que Bolívar le escribió 3 cartas a Manuela Sáenz, pidiéndole que no lo dejara morir solo. Las cartas nunca llegan a manos de ella oportunamente. Y la última carta, ella queda resolviendo un tema legal para poder salir de Bogotá y manda de adelantado a Perú de Lecroix. Y Perú de Lecroix, ella iba en onda ya a alcanzar a Bolívar, cuando Perú de Lecroix se devuelve de Santa Marta con la noticia de la muerte. Entonces, conocer la oscuridad, claro, Bolívar era eso, es eso que yo odio, que la hayan engañado, que se haya acostado con otras mujeres. De hecho, la anécdota del zarcillo en Lima es una anécdota que fue documentada, en la que Manuela encuentra debajo de la almohada un zarcillo cuando ella venía de luchar Junín, es decir, venía de la batalla, de cuidarle la espalda a él y de luchar por la libertad, y encuentra un zarcillo debajo de la sábana. ¿Y Manuela qué hace? Lo coge con una espada y le da duro, lo coge y lo golpea y lo araña. Le coge la cara y se la araña al libertador, al excelentísimo, ¿no? Y esas son cosas que no se cuentan y hace parte de la oscuridad. Pero en la oscuridad hay un elemento delicioso en la narrativa. ¿Cuáles son nuestros monstruos? ¿Cómo sería la creación de un monstruo viniendo de nosotras? ¿Qué sería eso terrible? Y esa es una exploración absolutamente necesaria que tenemos que hacer para poder hablar del humano. No podemos hablar del humano dejando a un lado la oscuridad. Porque o si no, podemos caer en la tentación de las novelas turcas, que son deliciosas de ver. Además, esos hombres tan absolutamente guapos. ¿Quién no quisiera verlos, no? Pero ya en la construcción narrativa, pues es una construcción que se da para no tener que pensar en lo humano realmente, para no afrontar la complejidad de lo humano. Y ese es un camino que de alguna manera esta mujer, que es Mary Shelley, pues la misma tragedia, el mismo signo de tragedia, pues la llevó a tener que afrontarlo. Y fue su tiempo, porque abrazó pues la altura del desarrollo científico y del desarrollo social de su tiempo. Y lo abrazó en su narrativa. No hubiese podido existir Frankenstein sin el galvanismo. Entonces, la pregunta para nosotras como escritoras es: ¿cuáles son los temas que están a la altura de nuestro tiempo? Y que estando a la altura de nuestro tiempo, tienen una proyección universal. Es decir, esa proyección que no caduca. ¿Cómo abordo mi tiempo desde el universal? Y ahí la oscuridad es una fuente primordial. Si no tenemos
la posibilidad de abordar la oscuridad, no vamos a lograr un buen retrato. Como si pusiésemos toda la exposición de luz en una fotografía y la foto ¿cómo queda? Estallada. El buen retrato es el balance entre luz y oscuridad. Y los retratos de nuestros personajes, los retratos de nuestros tiempos, se da a partir de esa fusión, de esa posibilidad de abordamiento de esos dos elementos. Y en medio de la luz y de la oscuridad, pues hay una tonalidad infinita de grises, de colores, de matices. Y la monstruosidad es muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, ¿qué personaje de este tiempo ustedes meterían dentro de su narrativa desde la monstruosidad? Hola. Hola Silvia, ¿cómo estás? Ay, no es más maluca porque es que Lisura. tomarse ese líquido para limpiar el colon es terrible. Uy, ya tengo ganas de vomitar, no, eso es una tortura, no sé si ustedes ya pasaron por eso. Para una Uy, radiografía me tocó no, tomar algo sí, así. radiografía, no, a mí me van a hacer colonoscopia y endoscopia, entonces me toca llevar ese colon limpio. Uy, no, qué horror, qué tema Sí, tan no, pero pensando yo, pues las estaba escuchando, eh, esa oscuridad y esa luz, los seres humanos, eh, yo creo que no hay un ser humano que no tenga la luz y la oscuridad, ¿cierto? Él me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando esa carta, bueno, de pronto no sé si quepa acá decirlo, la carta que escribe Albert Einstein a Freud, ¿cierto? En plena, en la Europa, pues, de las guerras y de todo ese desangre, esa barbaridad, donde Einstein le pregunta a Freud, pues le dice que le explique que él como conocedor del alma humana, ¿por qué los hombres gozan yendo a la guerra? O sea, porque hay esa pulsión por la muerte, ¿cierto? Entonces, claro, Einstein preocupado de ver esa carnicería allá en Europa. Y bueno, pues es una carta larguísima, ¿cierto? Tanto la pregunta tanto la de Einstein como la de Freud. Entonces él dice que se puede hacer para algo así, ¿no? Pues no recuerdo textualmente, lógicamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar que, que los hombres disfruten o amen ir a la guerra? ¿Sí? Entonces Freud muy bellamente le responde y le habla de las pulsiones humanas, ¿no? Esas pulsiones que todos y todas tenemos. Entre esas oscuridades, esos monstruos que llevamos dentro. Entonces le dice que algo así como que quizá una manera de evitar que los hombres pues vayan a la guerra y terminen solamente en la lógica de la muerte es explorando el Eros. Entonces ahí es donde explica Freud cómo el tánatos y el Eros nos acompañan, y yo digo que eso es cierto. Cuando uno dice ese puta de Uribe, sí, un ejemplo, ¿no? Las personas que estamos sumergidas, es decir, que seguimos la realidad nacional y que uno dice, sí, puta, no pasarle algo, ahí el tánatos nos está, claro que es un tánatos, ahí sí, sí es justificable, pues qué pena, pero, y que uno pero le es rea, tánatos. sí, pero es tánatos, porque uno está deseando que a ese desgraciado que realmente es un carnicero, porque es que yo no sé si es que este pueblo todavía no tiene la dimensión de lo que es Uribe Vélez. Entonces, cuando a mí me pasa eso, yo digo, uy, el tánato me está jalando, ¿sí?
Entonces, ese tánatos que es muerte, entonces Freud decía que había que explorar el eros, o sea, como balancear, digámoslo así, cómo balancear para no volvernos unos monstruos, ¿sí? Entonces yo digo, los seres humanos tenemos una capacidad, es decir, yo creo que la condición humana es algo tan insondable que por mucho que se haya escrito desde la literatura, desde la filosofía, desde las diferentes disciplinas, todavía no logramos penetrar eso, ¿sí? Es decir, cómo un ser humano va a sentir placer, como lo que estamos viendo ahora con las masacres, ahora, que cogen a las víctimas y lo mismo que en la época pues, de los paramilitares de la época de Uribe, eh, mm, es decir, destrozando a la gente viva, desmembrándola y toteados de la risa porque ha pasado, pues últimamente eso está otra vez fresco en la orilla del río, yo no sé qué, allá uno hasta se le equivocan todas estas cantidades de fechas de luctuosas. Entonces uno dice, bueno, un ser humano que sea capaz de sentir ese placer, ahí hay un monstruo muy grande, ¿no? Por ejemplo, Mancuso, ahora que volvió, dijo, es que yo soy hijo del Estado, yo soy ¿cómo es? Un hijo legítimo del Estado colombiano. O sea, fue capaz de decir, es que yo soy el producto de la monstruosidad que es este modelo, es que el problema no es un Mancuso ni es un Jorge 40, ¿sí? Sino lo que ha engendrado una élite que sí es tanatológica, yo sí lo digo así, pues, donde vayan, porque esta élite ha vivido de la sangre nuestra, ha vivido de la tanatología. Es decir, porque es que el otro que se organiza, por ejemplo, cuando las guerrillas surgen en el 64, pues surgen como producto, no como causa, sino como consecuencia de un manejo del poder oligárquico, de una distribución inequitativa de la riqueza, ¿sí? Entonces, también ahí, claro, una guerrilla también, es que la guerra produce monstruos. Es decir, la guerra, porque es que la guerra tiende a degenerar y a degradar al ser humano. Entonces no podemos decir que unos son más monstruos que otros, ¿no? Pero me acordaba también ya porque eso ya es muy político, yo siempre votando corriente, qué pena con ustedes. Verdad que yo vivo, sí, como ando metida en esto desde tan joven, uno no puede despegarse de esto ya, sino el día que se muera, ¿no? Pero me acuerdo de la obra de Robert Louis Stevenson, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Yo creo que es algo muy cierto, ¿verdad? No sé, compañeras, ¿qué opinan? Como muy a tono con lo de Frankenstein, ¿no? Guardadas las proporciones. Porque es que el doctor Jekyll era ese hombre caritativo, bondadoso, conocido en la comarca, ¿cierto? Ese hombre que toda esa comarca quería, el hombre solidario, pero ese doctor Jekyll, ese Mr. Hyde que llevaba adentro, perverso, malévolo, es que a mí de las obras que me han impactado, ¿sí? Porque a mí siempre yo me he cuestionado lo que somos, ¿cierto? Esa maldad, la bondad y la maldad que nos asiste, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí Dr. Jekyll y Mr. Hyde pues, me impactó. Yo creo que me marcó también desde que la leí hace mucho en mi juventud. Y creo que tiene también que ver con esta creación que hace Mary Shelley, ¿sí? Mary Shelley, sí. Mary Shelley, de un Frankenstein, pero también creo yo, que es como lo que es también la vivencia de ella, ¿no? ¿Vera? No sé, la vivencia de ella, de esa ser humana que con sus sufrimientos y con pues todo lo que vivió, lo que ella también crea, ¿no? Es lo que yo alcanzo como a comprender, no sé. Sí, Silvia, yo creo que en la creación del monstruo, pues literariamente esta dualidad de lo bueno o lo luminoso, realmente lo oscuro no es que sea malo,
Lo oscuro es lo que no se le ha dado luz, ¿sí? Entonces, de alguna manera es la búsqueda de darle luz a lo que no se le ha dado luz. Es lo que no es evidente, lo que no está a disposición. Entonces, a mí esa dimensión me parece muy importante en la exploración que ustedes lleguen a hacer. Y tenemos monstruos de nuestro tiempo y tenemos genios de nuestro tiempo, tenemos seres humanos de mucha luz también, ¿no? Pero aún dentro de su mucha luz hay un montón de oscuridades, ¿no? Y creo que esa reivindicación de poder dar luz a lo que está oscuro, de poder hablar de lo que está en la oscuridad, hace parte como de las búsquedas fundamentales de nosotras, además para poder encontrar puntos de vista de quiebre diferente en los temas y en las formas de abordaje que tengamos de nuestros personajes. Uribe sería un personaje fantástico por todas sus complejidades, ¿cierto? Por todas sus complejidades, además, a nivel de, bueno, de ser humano, o sea, como ser humano es absolutamente complejo. Yo también le he deseado muchas veces, o sea, y el tánato se me explota, y con muchos otros también, con los paramilitares, con toda la gente que ha ejercido la violencia y que nos ha comportado como seres humanos, ¿no? Pero la mirada, por ejemplo, del monstruo en Mary Shelley es una mirada que busca profundamente de dónde viene su oscuridad. Y yo creo que es de lo más interesante que podamos hacer para poder encontrar realmente la raíz de lo que llamamos maldad, ¿no? ¿Dónde está la maldad de la criatura? ¿Dónde está la génesis de la maldad de la criatura? Y esa es una búsqueda bastante, bastante interesante. Tenemos un montón de monstruos, pues tenemos un montón de monstruos que contar, ¿no? Y sería muy interesante hacer esa exploración de qué monstruos nos da el deseo ferviente de poder llegar y escribirlos y abordarlos desde la parte narrativa. Es decir, no desde la parte del discurso, es decir, no me lo digas, cuéntamelo. Entonces, ¿dónde insertarlos? ¿Dónde tenerlos? Por ejemplo, en la narración que les mostré hace una semana de No me olvides, para mí fue muy complejo meterme con Gaitán, porque para mí Gaitán era la idea de posibilidad de dignidad de un pueblo, y encontrarme con la oscuridad de Gaitán no fue fácil, porque hacía parte de desmitificarlo, ¿no? Entonces, meterse uno con personajes del tiempo histórico es un ejercicio muy vital, es un ejercicio que nos pone en función del nivel de nuestro tiempo, pero también de la complejidad de las búsquedas humanas de nuestro tiempo. Y también a través de la universalidad. Por ejemplo, toda la generación del poder, el poder lo que hace con los seres humanos lo hace desde Calígula hasta Uribe, ¿cierto? Hasta Pinochet. Todos los dictadores han tenido unas condiciones humanas muy similares desde tiempos inmemoriales. Entonces, ¿qué hay allí de nuestro tiempo y qué hay allí de universalidad que podamos abrazar, que podamos ver? Esa es una búsqueda muy importante. Recomendadísimo volver a Frankenstein, leerlo, porque yo estoy segura que pueden encontrar fragmentos absolutamente reveladores de la condición humana y aún de la condición propia. Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos esta noche? ¿Cómo se van esta noche? ¿Cómo nos vamos esta noche? ¿Con qué nos vamos en el corazón? Hay una escena en la película de Drácula de Bram Stoker, que es cuando Winona Ryder está bailando con Drácula, que ya no sabe que es Drácula, ¿no? Entonces ella está bailando con él así en una fiesta maravillada,
y de repente ella se voltea porque hay un espejo, y cuando ella se voltea en el espejo aparece el monstruo, ¿no? Y aunque ella se, pues como que, ay, el monstruo, lo ominoso, diría el psicoanálisis, ella igual se queda con él, ¿no? Entonces, pues me voy esta noche con esa imagen, justamente con el, sí, a lo mejor lo monstruoso, lo ominoso, lo oscuro de nosotros o de los demás en un momento dado nos hace, pero cuando uno logra abrazar en un acto de comprensión, de amor, de aceptación propia, pues se ilumina la sombra, ¿no? Y cuando una sombra se ilumina aparecen también grandes tesoros, ¿verdad? O sea, de hecho, pues generalmente los tesoros se buscan con linternas en las películas, hay que remecer, hay que abrir puertas. Entonces, sí, me voy como con esa sensación de la búsqueda del tesoro y de la gran aceptación de quienes somos. Gracias. Mm. Yo me voy pensando mucho en el autoconocimiento, en realmente abrazarnos completos y abrazar nuestras oscuridades y abrazar también nuestra luminosidad, porque finalmente la una coexiste con la otra. Cuando estaba escribiendo la carta pensé mucho, más que pensar, sentí mucho el poema de Mario Benedetti, de la canción del amor sincero. Y puede ser que algún momento tú te va a generar, te va a sentir fastidio y no va a querer estar contigo y no va a querer, pero ahora sí puedes entenderme que te amo, es porque finalmente es como ese encuentro, el amor es eso también, es hallarnos nosotros en esas oscuridades y en esos momentos que de pronto no nos parecen tan agradables, pero que finalmente cuando los trascendemos realmente está el amor. Sí me cuestionaba mucho también porque a veces pues como que ese mito de que el amor lo puede todo, entonces nos lleva a otras dinámicas, pero sí finalmente creo que la invitación es sobre todo a conocernos, a conocernos nosotros mismos, y creo que en la medida que nosotros abrazamos esa oscuridad que llevamos, tenemos esa capacidad de poder abrazar otras oscuridades y, ¿por qué no?, pues de iluminarlas un poquito. Pero pues si nosotros mismos la negamos, pues vamos a estar en tinieblas siempre. Y así con los personajes. Y ese poema de Raúl Gómez Hattines, el poema del amor sincero, es de los poemas más bellos por verídicos, más bellos por reales. Sí, eso es un poema bellísimo que además creo que uno lo tiene que tener a la mano para cuando se le olvide lo que es el amar, lo que es el amar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Silvia, muchas gracias además por estar dice Silvia, me voy con la comprensión de que nos habita el sol y la sombra. Bueno, a Mari Cheli por haberlo hecho posible. Imagínense ustedes, hace 2 siglos, ya celebramos de hecho el bicentenario de la publicación de Frankenstein. A Jenny, a María Isabel, a Silvia, a todas por esta noche y por permitirnos entrarnos en este tema tan apasionante, en este tema todavía tan desconocido, a esta nueva luminosidad de la oscuridad de nuestros monstruos. Nos vemos en una semana, y en una semana vamos a estar con otra invitada también y vamos a estar con otro tema apasionante y vamos a tratar temas técnicos de la escritura. Yo estoy pendiente de las reuniones que tenemos nosotras, ya creo que la otra semana voy a tener toda la disposición de tiempo y bueno, muchas gracias por esta noche. Pan y poesía, y vino también, y amor también. Una feliz noche, que descanses. Feliz noche, Silvia, que te vaya bonito. Uy, sí, Silvia. Sí, muchos éxitos. Que te vaya muy, muy bien en el examen y en todo el resultado y todo el proceso. Estamos pendientes. Chao. Feliz noche, descansen, feliz noche. Si pueden el viernes estar en el club de lectura, vamos a estar con, además, uno de las historias que tiene más anécdotas, que se llama
Bye Bye Rubén, con Olga Patricia García Diosa. Si pueden, magnífico. Allá las esperamos. Besitos. Gracias. Un beso. Feliz noche. Chao. Feliz